Bien sabemos que la psicología tiene su origen en el pensamiento filosófico de Sócrates, Platón, Aristóteles, Hipócrates y todos aquellos precursores romanos, aunque nació formalmente en Occidente en el año 1879, gracias a Wilhelm Wundt, quien fundó el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania. Pero, ¿qué hay de la psicología en México? ¿Y qué de sus antecedentes históricos en las culturas mesoamericanas? Además, ¿cómo ha evolucionado desde entonces hasta nuestros días? Antes de iniciar, tengo que mencionar que en este video no se explica el pensamiento de cada una de las culturas antiguas. Más bien, se da una explicación general de ellas. Mencionado esto, continuemos. Pues bien, al día de hoy los seres humanos nos encontramos muy desconectados de la naturaleza, es decir, sabemos muy poco de los procesos que de forma constante se están produciendo en la flora y la fauna, y que son esenciales para mantener el equilibrio de la vida y su orden. Menciono esto ya que en las culturas antiguas la situación no era tal. Para el hombre de la antigüedad, la naturaleza estaba viva. Lo que es más, se tenía la idea de ella como una fuerza sustentadora o poder innato, en fin, se le percibía como origen y sostén de toda la vida, incluso se le era conocida como la Madre Tierra. En este sentido, en las culturas de la antigüedad predominaba un tipo de pensamiento animista, ya que los integrantes de dichas culturas percibían todo alrededor como lleno de vida, y la manera en que se expresaban era a través de metáforas tomadas de los procesos de la vida. La tierra, desde este punto de vista, era sagrada, puesto que se le consideraba como una fuente de vida y receptora de los muertos, lo cual le otorgaba al hombre de la antigüedad aquello que las personas de hoy día hemos perdido. Esto es, un vínculo emocional profundo en la naturaleza. Todo lo que acabo de mencionar tiene una gran influencia en la cosmovisión de las culturas de la antigüedad, pues su manera de percibir el mundo era con base en la observación del cosmos, de la naturaleza y en una reflexión sobre sí mismos. Para ellos, el hombre forma parte del universo. A causa de esto, su actitud frente a todo lo que le rodea es de respeto, es decir, piensan que todos los elementos del universo tienen el mismo derecho de existir, ya que de esta forma se mantiene un equilibrio natural en la vida. A diferencia de las culturas occidentales, quienes piensan o están influidas por los valores judeocristianos, ellos creen que el hombre es un ser elegido por Dios, hecho a su imagen y semejanza, y a causa de esto, el mundo les pertenece. Además, ellos creen de manera implícita que su existencia es más valiosa que la de los demás seres. En las antiguas culturas mesoamericanas, esta visión filosófica no se atribuye a una persona especialmente. Por el contrario, los historiadores han determinado que se fue transmitiendo de generación en generación desde el mito de los 5 soles, la percepción dual de la vida, la simetría en todo lo que rodea la vida y los elementos que conforman a los organismos y a la vida misma. Durante la conquista, los españoles creían que el estilo de vida en la Nueva España era salvaje y primitivo, lo cual era falso, pues en el territorio mesoamericano se tenía un conocimiento sensible y profundo del ser humano y las emociones que ésta experimenta a lo largo de la vida, cosa que era atribuida al equilibrio y desequilibrio de las entidades que componen al ser humano. Para los hombres de la antigüedad, el equilibrio era un estado que debía mantenerse en todos los aspectos de la vida. A grandes rasgos, debía mantenerse el equilibrio con las potencias divinas, con las deidades, con el cosmos, la sociedad y con su propio organismo. Ellos distinguían entre 3 entidades anímicas: el tonali, que se concentraba en la cabeza, entidad que relaciona al hombre con el cosmos y su función es el pensamiento. Por otro lado, el teyolia se concentra en el corazón y está vinculado a la emoción, la voluntad y la memoria. Por último, el ijiyotl. Este se concentra en el hígado, el cual se relaciona con la fuerza pasional.
Para los hombres antiguos, estas tres entidades debían mantenerse en armonía, pues cualquier desajuste en ellas perjudicaba la salud y alteraba la vida racional y pasional del hombre. Además de esto, se atribuía un valor especial a la conducta social en relación con las facultades mentales, puesto que actuar de manera desadaptada producía un desequilibrio en la persona. Cuando una persona llegaba a experimentar un desajuste, debía recurrir al Tonalpauqui, quien era un hombre viejo y sabio de gran autoridad que mediante la palabra restablecía el equilibrio emocional e interpretaba el destino. Además del Tonalpauqui, existían personas que ejercían otros oficios, los cuales complementaban la labor de este. Por ejemplo, los Tizitl, quienes por lo general eran mujeres y su función era la de resolver ansiedades y proporcionar seguridad al grupo. Quienes también trabajaban en torno a esto eran los llamados Tlamatini, quienes realizaban una tarea análoga a la de los filósofos. Se les describían como sabios educadores que tenían como función principal formar en los hombres un rostro sabio y corazón firme como piedra. En otras palabras, eran encargados de desarrollar la madurez, autoconfianza y enseñar un código ético a los integrantes del grupo, tarea que puede percibirse similar a una sesión psicoterapéutica de hoy día, pues nos habla de lograr una identidad, una personalidad integrada y estabilidad emocional. Al paso del tiempo, grupos de Tlamatini, denominados Tlamatimine, comenzaron a buscar explicaciones racionales para tratar de responder a las preguntas individuales del ser humano y su lugar en el universo, a través de un método bastante similar al psicoanalítico de nuestros días, ya que al igual que Freud, se interesaban por el contenido latente de los sueños y el análisis causal del conflicto o desequilibrio de la persona mediante la comprensión de su historia de vida. Como resultado de la labor de estas personas, se llegó a distinguir trastornos que se describen como demencias, melancolía, delirios, alucinaciones y epilepsia. A partir del siglo XVI, durante la conquista, se empieza a dar la combinación del pensamiento animista, la religión politeísta y la religión cristiana. Esto provocó la transformación de aquel pensamiento animista al cual se atribuían las enfermedades, dando así lugar a la idea de que un enfermo podía mejorar su situación si recibía las atenciones médicas necesarias. También durante esta época fue en la que cualquier persona que tenía ideales diferentes al resto de la población era tachada de enferma mental o se atribuía su cambio a posesiones demoníacas. Todo esto fue más claramente visible durante la Santa Inquisición, ya que se castigaba a cualquier persona que tuviera pensamientos diferentes a los aceptados por la Iglesia Católica, a quienes se consideraba como herejes o poseídos por el diablo. Quienes más frecuentemente eran diagnosticados de esta manera fueron pacientes que padecían delirios, esquizofrenia, alucinaciones, entre otras enfermedades, a quienes se trataba con técnicas provenientes del exorcismo. Además de esto, se pensaba que si los esfuerzos del exorcista no daban resultado, debían utilizarse el castigo físico e incluso la cremación. No fue sino hasta 1556 que se fundó el primer hospital para enfermedades mentales en Latinoamérica, el Hospital de San Hipólito. Fue aquí cuando inició el estudio de las enfermedades mentales de manera más científica.